Sintomático de un cambio de modelo que yo creo que estamos empezando a vivir claramente, y seguramente muchos de los que estamos aquí somos muy conscientes de ese cambio de modelo, y cada vez más agentes de la sociedad y del mercado son conscientes del cambio de modelo que nos lleva a pasar de una generación tradicional centralizada a una generación distribuida, de plantas enormemente grandes, típicamente lejos de los puntos de consumo, a plantas de producción, cualquier tecnología, mucho más pequeñas, mucho más cercanas a los puntos de consumo. Entonces yo creo que ese cambio de modelo en el sistema energético, en el modelo energético que tenemos tanto en España como en otros países, es muy importante, y estamos viviendo los momentos más incipientes de este cambio de modelo. Para las tecnologías renovables, en particular, se produce un cambio de modelo que también estamos empezando a ver, que es de un modelo en el cual las tecnologías renovables existen, subsisten y se desarrollan gracias a las tarifas, las famosas primas o tarifas, las feed-in tariffs que hay en España y en otros países, y vemos cómo estamos cambiando hacia la desaparición, en algunos sitios gradual y en otros sitios como en España mucho más abrupta, a una situación en la que ya no hay tarifas. Entonces tenemos que sobrevivir, como se ha hecho esta mañana, por nuestros propios medios. Esto de que no haya tarifas, a primera vista, puede verse como algo negativo, como que nos están matando el sector, y en parte es cierto, es un gran palo. Pero por otra parte, también tenemos, los propios del sector, creo que tenemos que verlo como una oportunidad que nos obliga a ver las cosas de otra manera. Nos obliga a pensar en modelos mucho más creativos, modelos de negocio nuevos, nos obliga a pensar en cómo consumen los consumidores, a entender a esos consumidores y a acercarles ofertas que se adecúen a sus necesidades. Con lo cual sí que es cierto que por una parte es una mala noticia la no existencia de tarifas, por otra parte creemos que abre nuevas oportunidades que como sector renovable debemos de saber explotar. En estos dos cambios de modelo, tanto energético como de tarifas a no tarifas, la generación distribuida y el autoconsumo y balance neto va a jugar un papel fundamental. Yo creo que por eso estamos todos aquí, por eso se organizan estas jornadas y por eso el autoconsumo está tan en boga y genera tanto interés. Y va a jugar un papel fundamental porque no ofrece más que ventajas. Muchas ventajas. Ya se han citado algunas esta mañana, creo que es importante resaltar muy brevemente. Se reducen las pérdidas por transmisión y por distribución gracias a que la generación está cerca del punto de consumo. Se fomenta la eficiencia y el ahorro energético, algo muy importante que siempre se nos ha dicho desde IDAE. Se le otorga al consumidor una posibilidad que hasta ahora no tenía. Todos nosotros consumimos electricidad, tenemos nuestras casas y hasta ahora no nos quedaba otra que comprarle la electricidad a una comercializadora. No teníamos más opciones, era comprar o no tenías electricidad. Cuando el balance neto y el autoconsumo sean una realidad, se nos abre una puerta nueva, una opción nueva, un derecho de consumidor nuevo, que es escoger entre comprar la electricidad o generar nuestra propia electricidad. Esto creemos que es una ventaja de algo muy importante. Otra ventaja, se aprovecha la inversión privada, es decir, somos los propios consumidores los que gracias a nuestra inversión estamos ayudando y aportando y generando electricidad para el sistema eléctrico. Y por último, también importante desde un punto de vista de política energética, se aumenta y se fomenta la seguridad y la independencia energética. Todas estas ventajas y muchas más que he enumerado, atención, sin ningún tipo de primas, sin ningún tipo de subvenciones, con ningún gasto para el sistema eléctrico. Ya se ha mencionado esta mañana, pero creo que es importante resaltarlo. O sea, todo parecen ventajas, parece todo muy bonito. Sin embargo, parece que no llegamos ahí, parece que nos cuesta llegar a ese momento. Y lo que yo creo que hace falta para que llegue el momento en el que la generación distribuida, el balance neto, sean una realidad, se tienen que dar lo que yo he dado a llamar, y algunos de vosotros ya me lo habréis escuchado decir antes, los 4 pilares básicos de la generación distribuida. 4 pilares que, si alguno falla, se cae todo el edificio, ¿no?
El primer pilar es la viabilidad legal. Obviamente, para que todo esto sea una realidad, tiene que ser legal. Y para que sea legal, pues obviamente hay instrumentos como los reales decretos o distintas leyes que tienen que estar vigentes, aprobados y ser viables. El segundo pilar es lo que yo llamo la viabilidad económica. Obviamente esto tiene que tener sentido desde un punto de vista económico para el consumidor o para cualquiera que vaya a hacer una inversión para autogenerar, autoproducir y autoconsumir su propia electricidad. Obviamente esto de la viabilidad económica tiene muchísimo que ver con el concepto de grid parity, ¿no? La paridad de la red. Este concepto o este punto en el tiempo que todos sabemos, pues se aproxima muy rápidamente. En España, en muchos sitios, dependiendo de la radiación, ya estamos en paridad de red. Y gracias a la tremendísima reducción de precios que las energías renovables y también la fotovoltaica están demostrando, esa paridad de red ya va a llegar o está llegando cada vez más rápido. Por poner un ejemplo cuantitativo, según nuestros cálculos, que coinciden con los que ha presentado UNEF esta mañana, una casa típica de un consumo típico en España de unas 3.800 kilovatios hora al año, instalando una pequeña instalación fotovoltaica de unos 2 kilovatios pico, se podría ahorrar en la factura de la luz hasta un 30 o un 40%. Es decir, son unos ahorros muy significativos haciendo uso de este sistema de balance neto con autoconsumo. El tercer pilar básico es la viabilidad técnica. Esto es algo que les preocupa especialmente a las empresas eléctricas. Incluso me atrevería a decir que muchas veces parece que ponen pegas desde el punto de vista técnico, y en parte tienen mucha razón, pero en cuanto se dé esta viabilidad técnica no tendría que haber ninguna pega, ¿no? Esto de la viabilidad técnica me refiero a temas como el smart metering, los smart grids, los medidores bidireccionales, las microredes que también se han mencionado esta mañana, la integración en la red. Todos estos aspectos técnicos también, como industria renovable, tenemos que saber dar respuesta. Y el cuarto pilar es lo que llamo la aceptación social. Es decir, la sociedad, todos nosotros, tenemos que aceptar y tenemos que querer que estas tecnologías sean parte de nuestro mix energético. En algunos países, en España hasta cierto punto también, en algunas tecnologías, pues obviamente la nuclear, pues gozan de menos simpatía por parte de la sociedad, por llamarlo así, ¿no? En el caso de las renovables yo creo que es todo lo contrario. La sociedad apoya pues la eólica, la biomasa, la fotovoltaica, en fin, todas las energías renovables. Como las sesiones estas de mercados, siguiendo un poco la línea de la intervención de François, me gustaría también resaltar experiencias en otros mercados fuera de España, donde, por cierto, ya se hace autoconsumo con balance neto desde hace mucho tiempo, y hay algunos ejemplos que son muy interesantes. Por ejemplo, en Brasil se acaba de aprobar por ANEEL, que es la entidad regulatoria allí, el equivalente a la CNE o al Ministerio. El 19 de abril, de hecho hace apenas un mes, se acaba de regular una nueva legislación que permite el autoconsumo con balance neto, con ese neteo de la electricidad. Por cierto, ese neteo se hace en los siguientes 36 meses y permite instalaciones de hasta 1 megavatio de potencia, bastante más de la propuesta que está sobre la mesa ahora en el Ministerio. Y por cierto, les pregunta a las empresas distribuidoras, pero no les da muchas opciones. La ley a las distribuidoras les obliga a adaptar sus sistemas para hacer frente a esta nueva modalidad de balance neto en los próximos 240 días. Con lo cual, desde el 19 de abril, las distribuidoras en Brasil tienen 240 días para adaptarse al nuevo balance neto. En México, por ejemplo, existe lo que se llama el autoabasto, que es lo mismo, y ahí la peculiaridad más importante a resaltar, bueno, son dos cosas. Primero, que permite, llamémoslo, el autoconsumo remoto, es decir, que yo puedo tener una instalación que genera electricidad en el desierto cerca de Monterrey y puedo estar consumiendo con una fábrica pues en Guadalajara, a miles de kilómetros de distancia. Y es más, los costes de transmisión y distribución, o los peajes de transmisión y distribución por esas largas distancias,
pues son muy baratos, tienen unas reducciones hasta el 90%, o sea que también se fomenta ese autoconsumo que yo he llamado remoto, pero bueno, entendemos lo que es. En Chile, por ejemplo, por mencionar, también se están desarrollando una ley de autoconsumo, se espera que este año aparezca, con lo cual se va a abrir también ahí un mercado importante. Japón están ahora revisando todo el programa de Feed-in Tariff, de nuevo se está facilitando y se está premiando el autoconsumo. Países como más cercanos como Italia, Alemania, Bélgica, son países que desde hace varios años también están facilitando el autoconsumo. En definitiva, el autoconsumo es ya una realidad que ocurre en muchos países y aquí en España pues esperemos y deseamos que dentro de poco lo sea también. A mí me gustaría, en línea con lo que veníais comentando, dar un poco de perspectiva sobre la situación de la industria y en qué fase de crecimiento estamos. Y también me gustaría ahondar en lo que habéis comentado, los cambios de modelo de negocio, y explicar también nuestra experiencia en el mercado americano en concreto y cómo hemos tenido que adaptarnos a la realidad que vivíamos, ¿no? En primer lugar, en relación con la industria, a menudo nos olvidamos que la industria solar fotovoltaica está todavía en su infancia. Es una industria que tiene menos de 10 años y que de los 65 gigavatios que hay instalados en el mundo, el 50% se ha instalado el año pasado y el 95% en los últimos 4 años. Es una industria que está dando sus primeros pasos y que lo está haciendo ayudada por incentivos tanto en Europa como en Estados Unidos. En Estados Unidos fundamentalmente con incentivos de carácter fiscal, y en Europa a través de primas o tarifas subsidiadas, pero estamos en esa fase inicial en el que son mercados subsidiados y que todavía no son mercados sostenibles. ¿Vale? Basta recalcar que los dos grandes mercados, Estados Unidos y China, apenas cuentan con un 10% de cuota de mercado conjuntamente, unos 6 gigavatios, y se espera que de aquí al 2020 su capacidad instalada multiplique hasta 500 gigavatios. Estamos hablando de que estamos en una fase realmente incipiente de la industria y que como tal pues está adoleciendo de las enfermedades infantiles, tanto en cuanto a cambios regulatorios como a cambios de modelo de negocio, y no tenemos que perder la perspectiva de que estamos en el comienzo de una oportunidad gloriosa en una industria que globalmente generará unos 100 billones de dólares anuales, ¿no? En este sentido, quería también explicar cuál ha sido nuestra experiencia como Fotovatio, que es un operador solar especializado en desarrollo de grandes parques solares en distintas partes del mundo, cuando nos embarcamos en nuestra experiencia americana. Nosotros en febrero del 2009 decidimos entrar en el mercado americano como una de las grandes oportunidades de crecimiento, y lo hicimos comprando uno de los principales operadores solares americanos, una compañía que se llama MMA Renewable Ventures, que estaba entre los 3 primeros y estaba muy focalizada en proyectos de generación distribuida. En ese momento, en el 2009, los costes de instalación eran entre 7 a 11 dólares por vatio instalado. La compañía tenía unos 300 megavatios en su cartera de proyectos y había un equipo de más de 50 personas generando proyectos por todos los Estados Unidos. Nos llevó menos de 6 meses en darnos cuenta de que a esos precios y con las tarifas con las que teníamos que competir, prácticamente los únicos que hacían dinero de verdad eran los asesores. Y a los 6 meses decidimos reenfocar la compañía en el desarrollo de parques de gran escala y abandonar la generación distribuida. Esto estamos hablando de octubre de 2009. Desde ese momento hasta el 2011 hemos generado una cartera de más de 2.000 megavatios. El año pasado, viendo que se nos acababan las oportunidades de crecimiento en la medida en que las eléctricas americanas iban agotando sus cupos de generación renovable, decidimos salir del mercado americano en lo que nosotros sabíamos hacer, que es los proyectos de gran escala, y es una operación que cerramos precisamente con Sun Edison en septiembre de 2011. ¿Vale? Pero así, en un mercado en el que entramos con una visión muy puesta en la generación distribuida en el 2009, nos dimos cuenta que para hacer dinero teníamos que aumentar la gran escala. Y cuando abandonamos el mercado hemos visto como empresas
muy especializadas ya en proyectos de menor escala como Sungevity, Sunrun o Solar City, son las que están apostando por la siguiente gran ola de crecimiento en el mercado americano. Solo como referencia, Solar City saldrá a bolsa y la valoración estimada estará entre unos 1.500 millones de dólares. Da una idea de cuál es la oportunidad de mercado, que es gigantesca, ¿no? Solo el año pasado el mercado creció un 100% y este año se espera que crezca entre un 200 y un 400% a medida que vemos que los costes de instalación en generación distribuida son más que competitivos con la tarifa residencial. Todo esto también aderezado por los atractivos especiales que tiene el mercado americano y que yo creo que hacen falta en cualquier mercado que quiera apostar por el desarrollo solar a largo plazo y aprovechar esta gran oportunidad de crecimiento, y que para mí resaltaría en varios factores. Por un lado, la estabilidad regulatoria. En 2008 el gobierno federal americano aprobó un programa de incentivos hasta el 2016, con lo cual eso permitió a los operadores hacer sus estrategias a largo plazo, planificar sus inversiones y apostar por el sector. Además, en el mercado americano el acceso a los gobernantes y a las personas que dictan la política regulatoria es bastante directo, con lo cual pueden responder a necesidades de los distintos operadores. Así, cuando el 2009-2010 el mercado se secó para la financiación, pues pusieron en marcha incentivos como los programas de garantía de préstamos o bonus en la amortización acelerada, programas que hacían que el solar siguiese con su ritmo de crecimiento. Y luego, fundamentalmente, el acceso a la financiación, ¿no? Son inversiones caras tanto para las empresas como para los individuos, y hace falta que en el mercado contemos con instrumentos que lo permitan hacer más accesible y que permitan financiar en varios años toda esta financiación. Me gustaría ver que estos tres elementos que en el mercado americano están prácticamente resueltos se resuelven también en otros países, porque tengo gran confianza en el que la industria solar, y sobre todo a través del crecimiento en áreas donde no necesita incentivos, como es en la generación distribuida, es una realidad en Europa y especialmente en España. En el 2007-2008 conseguimos crear una gran industria. Muchas de las empresas salimos a seguir generando riqueza en el exterior, y quiero ver que a futuro vamos a seguir con esta senda de crecimiento, adaptando nuestros modelos de crecimiento a la nueva realidad de la industria. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, Enrique. Yo voy a hablar un poco de una zona en la que tradicionalmente, salvo en una pequeña ventana en el verano de 2010, por razones que muchos de vosotros recordaréis, donde se consolidó La Roja, pues no hemos prestado tradicionalmente mucha atención. Sí, algunas ramas de actividad, como ha podido ser la pesca, de mis paisanos gallegos que llevan muchos años yendo por esas costas de Namibia y Sudáfrica. Y recuerdo todavía hoy cuando descubrí que Capetón era realmente Ciudad del Cabo, que era como le llamábamos de aquellas. Voy a hablar del sur de África desde una perspectiva un poco distinta que la que venimos tratando a lo largo del día de hoy. Después de todas las sesiones que llevamos hasta ahora, estoy seguro de que todos ustedes son ya grandes expertos en net metering. El propósito de esta particular sesión era un poco, desde la vertiente internacional, tratar de trasladar experiencias de otros países en net metering, bueno, pues para lanzar mensajes de mejores prácticas para ser acogidas y desarrolladas también en España. Lo cierto es que somos un país bastante pionero en esto de las energías renovables en general y de la fotovoltaica en particular, y como somos un país pionero,
pues tenemos que ir también inventando nosotros. Y como yo creo que ha quedado bastante claro hoy, pues aquí no hay tampoco mucha ciencia. Yo creo que Tomás lo ha expresado muy bien, la capacidad que la tecnología nos da a los consumidores de generar nuestro propio consumo, siendo esto además una de las fórmulas más eficientes desde un punto de vista medioambiental y desde un punto de vista económico, es un derecho que debemos de defender y al que no debemos de renunciar, y que no tiene nada que ver ese derecho pues con las cargas que arrastremos en el pasado, que evidentemente las tendremos que afrontar, y seguro que hay fórmulas para afrontarlas sin tener que penalizarnos de cara al futuro en lo que es una cosa muy importante, que es la competitividad de nuestra economía. Bueno, como somos un país pionero y como también Pablo ha comentado, y como teníamos problemas en nuestro país con el desarrollo de las energías renovables, pues cada vez más hemos tenido que mirar fuera. Y dentro de estas miras, no sé si por el éxito de la selección, quizá también, pero por muchas otras cosas, nos hemos fijado también una serie de compañías en esta zona, en el sur de África, y que yo no hablaría solo de Sudáfrica, por eso insisto en el sur de África, donde pues por diversas razones es una zona con un liderazgo claro de Sudáfrica, pero es una zona que está experimentando un crecimiento exponencial, y además pues lo está haciendo razonablemente bien desde el punto de vista de la estabilidad en general. Bueno, mi objetivo hoy es, Sudáfrica no tiene ninguna regulación de balance neto. El autoconsumo es posible. Sudáfrica está, en particular Sudáfrica y en general todos los países de la zona, algunos de forma más acusada que otras, pero en general todos, pues tienen un problema con la energía, pero un problema que es justo el contrario que el nuestro. Nosotros hemos venido hablando a lo largo del día de hoy de excesos de potencia, de incapacidad de pagar las facturas, etcétera. Ellos lo que tienen es al revés, una falta tremenda de potencia para acompañar el tremendo crecimiento que estos países están experimentando. Por lo tanto, esto en sí mismo representa una gran oportunidad para todos aquellos que sabemos poner en marcha este tipo de instalaciones en la fórmula que sea. Además de esto, se necesitan otras cosas también, también habladas a lo largo del día de hoy y refrescadas hace nada por Pablo, ¿no? Necesitamos estabilidad, necesitamos planificación a largo plazo, sino que su principal objetivo es mantenerlo. Trataré de trasladaros un poco dónde está hoy Sudáfrica, y bueno, pues vosotros mismos veréis que con las necesidades de energía que tiene y la propia distribución de estas zonas hace que la generación distribuida y por lo tanto cualquier fórmula que se pueda aplicar, desde generación aislada hasta políticas de balance neto y cualquier otra que promueva la instalación de nuevas fuentes de energía y la eficiencia, pues será mucho más, y es mucho más que bienvenida por ellos. Bueno, una simple, aprovecho para hacer esta pequeña pastilla de propaganda, simplemente por poner de manifiesto un tema, y es que las compañías españolas tenemos muchísima experiencia acumulada en esto de las energías renovables. En concreto, una serie de compañías, pues yo diría que de perfil medio, algunas un poco más grandes, pues otras un poco más pequeñas, y entre no muchas hemos podido aglutinar, digamos, una capacidad tecnológica que cubre prácticamente toda la cadena de valor de las diferentes tecnologías renovables.
juntos hemos invertido ya pues más de 4.000 millones de euros en los últimos años. Tenemos hoy en día, pues entre todos, más de 1 gigavatio de potencia instalada en distintas tecnologías, y este gigavatio de potencia, que lleva varios años conectado, genera regularmente pues algo más de 2 teravatios hora cada año. Por lo tanto, esto es una carta de presentación que es posible gracias a la apuesta que en este país se inició hace unos años y que de ningún modo se debería de abandonar. Bueno, entrando ya en lo que es en particular Sudáfrica, y ya digo que no hay que ver, es un ejemplo Sudáfrica, pero no hay que verlo aislado. Yo hablaría casi del África subsahariana o como mínimo del cono sur africano, países como la propia Sudáfrica, como Mozambique, como Angola, Namibia, Botsuana, Zambia, en fin, un conjunto de países que representan una importante economía floreciente entre todos ellos. En particular Sudáfrica, veis ahí que tiene, pues es un país con 1,2 millones de kilómetros cuadrados, nada menos. Esto es pues más de 2 veces Francia, por lo tanto 2 veces y media España en superficie, una población de 50,5 millones de habitantes, ligeramente superior a la española, un crecimiento moderado. Esto bueno, pues es un crecimiento que yo diría razonablemente sano para un país bien fundamentado, del 3,2%, y un PIB en renta equivalente, pues lo que dicen capacidad equivalente de compra, que es lo que significa el PPP aquí, de algo más de 550.000 millones de dólares. Luego pues quizá un poquito menos que la mitad del PIB español, aunque bueno, como veis, como las direcciones son opuestas en la evolución del mismo, pues acercándose, ¿no? Unos niveles de inflación que, si bien son altos con lo que se supone los niveles esperados en los países occidentales, pues tampoco están mal, ¿no? Y están dentro del rango de valores moderados considerados para economías florecientes por las escuelas de negocio, Bueno, es un país que tiene una cifra de desempleo similar también a la española. Es un país que realmente parte yo diría que de una doble sociedad, y que están haciendo esfuerzos pues por buscar una convergencia, ¿no? Y lo están haciendo de una forma muy sana y muy pacífica, y eso se siente cuando uno va allí. Está sufriendo, como es natural, bueno, en la evolución que ya conocemos de cómo suele ser, un proceso de urbanización muy importante, y un proceso de abandono un poco de la economía primaria para pasar al sector secundario, y sobre todo al terciario, que ya representa más del 60% en Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica es un país también de una importante tradición turística, como seguramente todos ustedes saben. Bueno, en lo que se refiere al sistema eléctrico en particular, aquí es donde está la gran oportunidad. Ellos necesitan en los próximos 20 años doblar su capacidad. Necesitan pasar de unos 40 gigavatios instalados a día de hoy a algo más de 80 en el año 2030. Y esto, bueno, pues es un esfuerzo importante, y aquí, siendo Sudáfrica uno de los principales productores de carbón, además de carbón de muy buena calidad, en comparación con lo que suele haber,
muy buena calidad significa una capacidad calorífica pues importante y destacada, y tiene un sistema eléctrico muy dependiente del carbón, prácticamente el 90%. Pues dentro del crecimiento, ahora lo veréis en unas cifras que pongo por aquí, pues quiere un poco darle la vuelta a esa particularidad. Aquí veis la tabla, ¿no? La tabla actual. En 2010 ellos lanzaron un plan, este plan orientativo para los próximos 20 años, donde parten de una situación en la que el carbón representa prácticamente el 85% de la generación, y donde la única renovable que hay pues es la gran hidroeléctrica, con una capacidad de 2,1 gigavatios y apenas el 5% de la producción, a una situación completamente nueva, donde la mayor parte de la nueva potencia provendrá de fuentes renovables. Bueno, en particular para promover todo este desarrollo importante, que como veis ahí pues son entre eólica, solar y bueno, pues otras que no están en la tabla, pero que también consideran, aunque en mucha menor medida, como puede ser la biomasa, el biogás, etcétera, pues están en prácticamente 18 gigavatios de potencia admitida dentro de la planificación. Todas las revisiones que se han ido haciendo y todos los comentarios que provienen tanto de los entes, ¿no? Reguladores y legisladores sudafricanos, los rumores, que son muchas veces, pues hay que tomárselos como rumores, pero también que te marcan un poco la tendencia, pues son para revisar al alza, para acelerar estos planes, porque se están dando cuenta de que la falta de energía pues está lastrando su crecimiento. Pues ellos iniciaron en el año 2009 lo que llamaban el plan IPP-REFIT. El plan IPP-REFIT no significa nada más que productores independientes de energía renovable basados en esquemas de feed-in tariff. En el año 2009 este plan nunca lo llegaron a poner en marcha, y yo creo que en la observación de lo que estaba ocurriendo, en particular en países como el nuestro. Y entonces lo orientaron a lo que han llamado Plan IPP-RE-BID, que es lo mismo, pero en vez de un esquema de bidding tariff, lo que tiene es lo que han puesto en marcha es un esquema mucho más planificado, donde bueno, pues hay un proceso que ahora explicaré un poquito de concurso, subasta de proyectos. Se han lanzado la primera fase de estos proyectos. De esos 18.000 megavatios que se tienen previsto, se pretenden licitar 3.725 megavatios, que se reparten en 5 rondas. Y ahí veis un poco pues la capacidad asignada a cada una de las tecnologías renovables. Bueno, un poco en este gráfico pues veis cómo es la evolución del sistema eléctrico, y para que veáis que en países como Sudáfrica pues se están planteando cosas como las que aquí nos planteamos en su momento con el plan de energías renovables, y posteriormente con su revisión, e incluso pues yo casi diría que de una forma más agresiva que la que nosotros hicimos en su día, que luego la realidad pues en parte superó, pero tampoco se quedó muy lejos de aquella planificación. Y veis cómo el 42% de la nueva capacidad para los próximos 20 años que se planifica en el sur de África pues es capacidad renovable, y cómo el carbón pasa, por ejemplo, de un 90% del mix de energía, era 85 de capacidad, 90 de energía en 2010,
a un 65 en el 2030 y ya empiezan a hablar del 2040, donde esto pues bajaría del 50%. Luego parece que el compromiso de Sudáfrica con revertir y darle un poco la vuelta a su mix energético para hacerlo más sostenible desde el punto de vista medioambiental, y yo diría que también desde el punto de vista económico, pues es clara. Bueno, ahí en la parte derecha podéis ver un poco cómo las dos tecnologías que más se impulsan dentro de este plan IPP-REVIT, que son la eólica y la solar, y en particular la solar fotovoltaica, pues se complementan bastante bien, ¿no? Veis las zonas de mejor radiación solar que están hacia el noroeste de Sudáfrica, en frontera con Namibia y con Botsuana, y en cambio, como bueno, pues lógicamente era de esperar, las zonas de viento más interesantes están en la zona sur y en las zonas costeras de Sudáfrica. Están siguiendo, después de los retrasos iniciales en tomar la decisión de si refit, o sea, si esquema feed-in tariff o esquema subasta, pues una vez que se decidieron por la subasta, han puesto en marcha la planificación e incluso la han puesto en marcha con valores que han puesto en el mercado, los primeros paquetes, digamos, de megavatios a adjudicar por encima de lo esperado. En la ronda 1, que se fue presentada en noviembre de 2011, que fue sancionada en la lista corta en enero de 2012 y que se espera el cierre de los proyectos adjudicatarios para junio de 2012, se adjudicaron, como veis ahí, 630 megas de eólica en 8 proyectos, con una tarifa media de 114 euros megavatio hora. En solar fotovoltaica, 18 proyectos con una capacidad prácticamente similar a la de la eólica, con una tarifa media de 275 euros megavatio hora. Luego podéis ver que tanto para la eólica como para la fotovoltaica, unas tarifas, bueno, pues consideradas, que podríamos considerar altas para lo que hoy podemos ver por aquí. También hay que tener en cuenta que en Sudáfrica, si bien pues los costes, el mundo ya es extraordinariamente global y bueno, pues es razonablemente verdad que los costes de instalación pues pueden ser con diferencias, pero bueno, dentro de un rango digamos pues lógico, los costes de inversión, ¿no? Pero sin embargo los costes de financiación, los riesgos de tipo de cambio, etcétera, pues hacen que el coste real para los inversores pues sea un poco más alto, ¿no? En solar termoeléctrica se adjudicaron 2 proyectos, además los dos se los llevó una empresa española, con una tarifa pues digamos que bastante cercana a la tarifa, un poco por debajo de las tarifas que están aprobadas para la termoeléctrica en España. Pero fijaros que en la ronda 2 pues ya la tendencia, o sea, la ronda 1 se puede decir que ha sido una gran oportunidad para las compañías que pudieron optar en aquel momento y que estaban preparadas, y que seguramente eso nunca es gratuito. Llevaban apostando por el país un cierto tiempo y tenían sus proyectos bien armados y bien trabajados. En la ronda 2, como digo, ya la competencia se incrementó, como veis, y se han adjudicado pues 417 megavatios en solar fotovoltaica en 9 proyectos a una tarifa media. Fijaros la tremenda diferencia y en qué poquitos meses esto ha ocurrido. Una tarifa media de 165 euros megavatio hora. Y en la eólica pues 3/4 de lo mismo, una tarifa media de 89 euros megavatio hora. Que es tarifas que sin complementos pues son pues muy competitivas, ¿no? para lo que hoy se puede ver por ahí.
La solar termoeléctrica se ha aprobado un proyecto más de 50 megavatios y aquí la bajada no ha sido tan acusada, se han quedado en los 251 euros megavatio hora. En la primera ronda no hubo proyectos de otras tecnologías distintos a la eólica, solar fotovoltaica y termoeléctrica. En la segunda ronda sí que ya han sido adjudicatarios 2 proyectos de mini hidráulica que suman un total de 14 megavatios. Y quedan todavía por adjudicar en siguientes rondas. Esta primera fase cubre los años 12, 13 y 14, quedan todavía por adjudicar 1.250 megavatios que se harán según un calendario que ya está preestablecido y que tenéis ahí también a la derecha, aunque bueno, pues hay ciertos rumores que ya veremos si se confirman o no, de un pequeño retraso o un retraso, digamos, en la tercera ronda para bueno, pues hacer un feedback de la experiencia de las 2 primeras rondas y mejorar en lo posible el proceso. Bueno, esto pues podéis, para todos aquellos que estéis pensando en ir, pues nos da un poco más de tiempo para poder acudir a esta tercera ronda, que está prevista para agosto del 2012 y que, bueno, pues hay rumores, y ya digo, son rumores y tal como a mí me llegan, pues os los estoy trasladando aquí, pero simplemente es eso, son rumores. La fecha oficial que todavía hay en mi conocimiento es la del 20 de agosto de 2012. Hay, sin embargo, otros rumores, esta vez más positivos, y es que se va a poner en marcha en muy poco tiempo, semanas a lo mejor, un programa del que se viene hablando hace tiempo y que está previsto en la planificación, que es de instalaciones de hasta 5 megavatios, luego generación más distribuida, un paso más en el acercamiento hacia otras políticas todavía más distribuidas, como pueden ser las políticas de autoconsumo con o sin balance neto. Y este programa de 5 megavatios estaría recogido bajo un esquema, este sí, de feed-in tariff. Ya veremos si con un cupo o no, o con una, digamos, planificación más o menos cerrada. Bueno, ¿cómo es el proceso de licitación? Pues yo, después de asistir a los 2 primeros y de concurrir directamente al segundo, pues os puedo decir que es un proceso complejo, pero un proceso muy serio, donde el promotor tiene que, digamos, desarrollar su proyecto en lo que son los conceptos fundamentales, ¿no? En concreto, como dice ahí, yo creo que son los 2, pero todos los que sabéis un poco de esto sabéis que detrás de esos 2 conceptos de conseguir un compromiso de financiación, incluyendo el supuesto project finance o el modelo que sea, y conseguir el impacto medioambiental de un proyecto, lleva una carga de desarrollo bastante importante. Pues cuando acudes a estos procesos de licitación, tienes que acudir con tu proyecto con esas fases satisfechas. Después hay un criterio de selección donde la tarifa pesa un 70%, y ahí veis una tabla de las tarifas máximas que en su momento se anunciaron para las distintas tecnologías. Esto quiere decir que por encima de esa tarifa máxima el proyecto directamente no es elegible, y por debajo, pues evidentemente entran a baremar, por decirlo así, con el resto de concursantes para hacer finalmente la lista corta. Y después hay una serie de factores que es muy importante conocerlos, entenderlos y desarrollarlos, que son los factores que ellos llaman de desarrollo económico. Pesan un 30% y aquí hay factores muy importantes y que a veces aquí nos rasgamos las vestiduras con estas cosas, pero que en el fondo pues también son importantes y desde luego son entendibles y respetables, como son la creación de empleo local, el contenido local, y esto lo hacen de los componentes, pero como veis ahí también la propiedad. Os decía antes que están en un proceso
de intentar la convergencia entre, yo casi diría, las distintas sociedades que conviven o que han convivido y todavía conviven en Sudáfrica, ¿no? Entonces, pues dentro de este proceso ellos están impulsando acciones de discriminación positiva para que esto converja lo más rápidamente posible, lo cual sin duda garantizará más y mejor la estabilidad desde todos los puntos de vista de esta zona. Bueno, no me extiendo más porque si no, no dejamos nada para el turno de preguntas, ¿no? Bueno, este programa nace un poco, bueno, pues porque os decía antes, porque en realidad en el mundo, y aunque aquí muchas veces se niegue, hay una gran preocupación por lo que está ocurriendo con el clima. Y bueno, y seguramente también con otras cosas como son los equilibrios que concurren entre los productores de los combustibles fósiles, por decirlo directamente, y los consumidores de los mismos, pero sin olvidar, y más que sin olvidar, poniendo en primera plana el clima, ¿no? Entonces, bueno, Sudáfrica es uno de los países más contaminantes per cápita, precisamente por eso que hablábamos del enorme componente que tienen en su mix energético con carbón. Y por lo tanto, bueno, pues los países de la OCDE desde el año 2009 pues han impulsado o ayudan para que Sudáfrica revierta este mix y por lo tanto pues impulsan proyectos de energías renovables también para cumplir estos otros objetivos. Y desde luego Sudáfrica es uno de los países y otros países del sur de África son países elegibles. Ahí tenéis una web y como supongo que estas presentaciones os quedan, pues tenéis una web de la web de la OCDE, la página donde podéis ver esto más en profundidad. Esto es para reflejar que existen esquemas de ayuda, de financiación para poder desarrollar la actividad allí. Lo que el CESTE, como veis ahí, actúa de facilitador de estos programas en España y bueno, hay un documento del ICEX, yo no lo tengo aquí referenciado, pero por supuesto os lo puedo hacer llegar a todos los que tengáis interés, donde pues pone absolutamente todas las personas de contacto con sus teléfonos, etcétera, para que todos los que tengáis interés pues podáis acudir, ¿no? Bueno, en cuanto a la financiación de estos programas, pues está, digamos que bastante asegurada, tanto por la banca local como por bancos multilaterales e institucionales, ¿no? Y ahí veis, pues desde el Banco Mundial, todos ellos tienen programas, tienen fondos reservados para que bien directamente o bien indirectamente a través también de la banca local pues puedan contribuir a la financiación de todos estos proyectos. Os adjunto unos links de interés y no voy a leeroslos, pues ya los tenéis ahí, pero sí reseñar que la información es bastante transparente, bastante clara y está bien organizada. Como veis, pues tienen, bueno, pues un Ministerio de Energía, el DOE, el regulador que sería nuestra CNE, pues allí se llama NERSA, el Ministerio de Medio Ambiente, una parte de lo que aquí sería el Ministerio de Industria, como veis allí está partido, sería el DTI, Comercio e Industria, e incluso pues la TIA, en la que no trabajan ni Mortadelo ni Filemón, pero que sería el equivalente a nuestro CEDETI. La agencia además tiene un acuerdo de colaboración con el CEDETI. Hay una relación que se está construyendo, que no es muy tradicional,
como decía antes, pero que sí se está construyendo de forma bastante sólida entre España y Sudáfrica. Tenéis agencias de promoción a la inversión, la compañía eléctrica es una. La propia compañía eléctrica tiene sus propios programas para que productores independientes puedan acudir y negociar con ellos directamente, incluso fuera de estos programas que están, digamos, promocionados desde el gobierno sudafricano. Y luego pues hay asociaciones locales, y desde este punto de vista pues es un país absolutamente maduro. Y bueno, pues simplemente para finalizar, recalcar que tanto la gran necesidad como la seriedad con la que se están tomando este plan hace y un poco también ligado a nuestra propia situación, hace que sea un país y una zona, sobre todo, con un enorme futuro y donde, bueno, pues es muy interesante, y yo os animo a que pongáis vuestros ojos en él. Muchas gracias. Completando mínimamente lo que ha comentado Juan, la Embajada de Sudáfrica en Madrid es muy colaborativa también. También. Y porque nosotros hemos trabajado con otros países, y desde luego de los países con mayor colaboración de Sudáfrica con su delegación en Madrid. ¿Se oye? Vale. Una pregunta antes de comenzar las preguntas del público para Pablo y para Juan, y es ¿hasta qué punto puede ser un motor de desarrollo la energía fotovoltaica en España? Y ya no tanto pensando interiormente, sino hacia el exterior en cuanto a vuestra experiencia. Durante los últimos meses he estado trabajando por análisis económicos que realizamos en Dinamarca, y el sector eólico en Dinamarca, por ejemplo, tiene una contribución superior al 1% de Producto Interior Bruto, es un sector líder, pero básicamente está orientado al exterior. El 90% de la riqueza la genera fuera de Dinamarca. ¿Hasta qué punto nosotros podemos desarrollar una industria de valor que genere riqueza en España a partir de la industria fotovoltaica? Porque, como habéis comentado anteriormente, nosotros tenemos una experiencia relevante en implantación de tecnología en España. Tenemos gente muy capaz, profesionales de alto valor. Tenemos agentes relevantes en toda la cadena de valor del sector, fabricantes de equipos, de componentes, desarrolladores de infraestructura, operadores de infraestructura. ¿Hasta qué punto puede ser el sector fotovoltaico un sector que anime la economía española visto desde el exterior? Bueno, pues yo creo que es bastante evidente, y además se está dando muestras de ello desde el año, yo diría que desde el año 2009, en particular con lo que ocurrió posteriormente el 2010 y en el periodo que estamos actualmente, que es un periodo donde no se ha restablecido la seguridad jurídica todavía, y quedan pendientes por resolver los problemas y por resolver esto. Y aún encima pues tenemos una moratoria, pues lo único que hemos podido hacer es ir fuera, y con dificultades, porque yo no conozco ningún sector de ningún país que se haya podido desarrollar de forma potente y sana sin tener un mercado local razonablemente estable, vamos a decir, y que bueno, pues a pesar de eso hemos ido fuera. El know-how sigue aquí, y no solo sigue aquí, sino que se sigue desarrollando en los centros de investigación. Hay una cierta inercia con todo esto, pero esta inercia es evidente que no es infinita, que si esto sigue así, lo poco que queda de industria, pero que queda, y el know-how no se va a perder, simplemente se va a desperdigar. Hoy todos sabemos que el mundo es global, que las distancias se acortan, y por lo tanto pues si aquí no hay, pues se va a otro lado, y entonces pues empiezas por ir tratando de mantener aquí, pues porque las raíces son las raíces, pero
pero eso no es sostenible. Es decir, si esto dura, la industria se deslocalizará, la investigación se deslocalizará y la gente empezará a perder interés. Luego yo creo que siendo un sector muy relevante y que está aportando todavía hoy con exportación que todavía se hace aquí y con investigación que sigue en estos centros, pero es muy urgente el tomar medidas que por lo menos permitan el mantener con una cierta lógica empresarial estas actividades en nuestro país. Sí, ¿quieres comentar? Sí, me gustaría decir que en España tenemos una gran historia y un muy buen know-how sobre cómo hacer financiación de estructuras y cómo financiarlas. Y en este sentido, en la industria solar hemos desarrollado una gran capacidad por hacer desarrollos de gran escala. Y no es que sea un futuro, es que es una realidad. Hay innumerables empresas que se están batiendo el cobre en todas las licitaciones que hay internacionales, sea en Estados Unidos, sea en Chile, en México, en Sudáfrica, en India, Australia. Las industrias españolas que hacen desarrollo solar están ya muy presentes en el mundo y son uno de los grandes jugadores en el mundo. Ahora bien, a futuro, el gran crecimiento, como hemos comentado antes, va a venir precisamente por el autoconsumo y el balance neto. Y ahí, desafortunadamente, veo que en España no hay ningún jugador ni ninguna empresa que haya desarrollado ventajas competitivas o que tenga un know-how diferencial. Y mucho me temo que ese tren probablemente no seamos uno de los pioneros como hemos sido en el desarrollo de grandes plantas. Bueno, no sé si en la audiencia hay interés en realizar alguna pregunta a los ponentes. Parece que es la hora de la siesta y no hay preguntas. No sé si queréis hacer algún comentario más a la exposición que habéis realizado alguno de vosotros. Bueno, pues entonces damos por concluida la mesa.